Muy buenas noches a todos. Es un grato honor y placer compartir una vez más nuestras ediciones de webinar y en esta oportunidad con un interesante tema junto a Ricardo Escobar. Para nosotros es bastante grato reunirnos mes a mes y compartir todos estos conocimientos con importantes especialistas internacionales. Y en esta oportunidad Ricardo nos acompaña desde México y nos va a hablar de las trampas mentales, cómo desaprender el sutil arte de complicarse la vida. Bastante interesante. Pero antes de presentarles a Ricardo, quiero hacerles dos preguntas. Y la primera es para conocer desde dónde se están conectando el día de hoy. Les va a aparecer en sus pantallas una breve encuesta y van a seleccionar desde dónde se están conectando y luego le dan la opción enviar. Ya están contestando la encuesta. Vamos a darle 5 segundos adicionales. Cerramos sondeo y vamos a compartir los resultados. El día de hoy nos acompaña un 13% desde Norteamérica, un 81% desde Sudamérica, un 3% desde Centroamérica y un 3% desde Europa. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten al máximo de esta interesante webinar. La siguiente pregunta va a ser si son coaches certificados. Es una estadística que a nosotros nos interesa mucho conocer y, y ver cómo se está moviendo el mercado a nivel internacional de coaching. Ok, vamos a dar 5 segundos adicionales que todavía están contestando. Cerramos sondeo y compartimos los resultados. El día de hoy un 53% nos acompaña que son coaches certificados y un 47% que no son coaches certificados aún. A ese 47% les quiero hacer una invitación para que se visiten la web www.hcnworld.com y se enteren de todos los entrenamientos que este 2017 tenemos para todos ustedes. Ahora sí, vamos entonces a presentar a Ricardo y quiero conversarles un poco sobre quién es Ricardo Escobar. Segundito. Ok, Ricardo Escobar es director y miembro fundador de HCN World, es director general de LIM Internacional y GS Talent, es conferencista internacional en importantes universidades a nivel del mundo, es director del Diploma de Estudio de Calidad de Servicio en la Universidad de Celaya en México, es profesor internacional de coaching neurolingüístico, es profesor del Diploma de la Asociación de Estudios para la Creatividad AMECREA, es profesor del Diploma de Estudios de ICRED, es profesor en la especialidad de sistemas en México, es director académico del Diploma de Coaching del Instituto Tecnológico de Monterrey, es especialista también en reingeniería, desarrollo humano, estudios orientales, aprendizaje acelerado, creatividad, coaching de equipo, coaching neurosemántico y coaching ontológico. También es coautor del libro Creatividad en el Servicio como Estrategia Competitiva para Latinoamérica y autor del libro Team Coaching junto a Paul Advanter y recientemente, que el cual el lanzamiento fue el día de ayer, es autor también junto a Paul Advanter y Jorgen Sventrud del Manual del Coaching Neurolingüístico. Así que bueno, no les quiero quitar más tiempo, quiero darles las bienvenidas a Ricardo. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Olvin. Buenas noches para todos. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha bien. Excelente. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. El tema de hoy es bien interesante en términos de coaching. Las trampas mentales. ¿Cómo desaprender el sutil arte de complicarse la vida? Yo empezaría diciendo, ¿qué tan conscientes somos de que nos estamos complicando la vida? ¿Qué tanto nos creemos nuestros propios cuentos de por qué estamos resolviendo o no resolviendo las cosas? Por ahí empezaría. Y permítanme empezar con un pequeño cuento. Dice,
en el fondo del océano, en medio de unos corales, una pequeña sirena juega con un caballito de mar. Su padre, el rey Tritón, se pregunta, ¿cuál será el mejor momento para decirle el gran secreto? Que somos simplemente una fantasía, que realmente no existimos. A mí este cuento siempre me ha llamado la atención porque nos cuestiona un poco qué es real y qué no es real. Claro, alguien diría, bueno, ¿por qué hacerse preguntas tan existenciales? Creo que el tema es más práctico de lo que parece. Las explicaciones que nos damos a nosotros mismos cuando enfrentamos retos, ¿qué tanto corresponden a realidades o más bien esas explicaciones son las que están generando realidades? Y realidades que no siempre nos ayudan, realidades que de pronto no nos abren puertas, sino nos cierran puertas. Siempre nos dijeron que creyéramos en la lógica, siempre nos dijeron que fuéramos objetivos, lógicos. Algo que hemos aprendido los coaches y que creo que siempre debemos tener muy claro es que lo que la persona nos cuenta en una sesión de coaching no es la realidad, es su realidad. Es el cuento que se cuenta sobre la realidad que está enfrentando. Pero ¿qué es la realidad en ese sentido? ¿Qué tanto las cosas son lo que creemos que son o lo que nuestro coachee en una sesión de coaching nos dice que son? Se nos ha dicho, y todos sabemos, que el coaching tiene que ver con ayudarle a una persona a llegar a un objetivo, a cumplir una meta y acompañarlo en ese camino que está lleno de recursos y de obstáculos. Pero el tema es un poco más a fondo de lo que parece. Porque así como hay obstáculos externos, reales, también hay obstáculos internos. Y los obstáculos internos tienen que ver con las limitaciones que vamos generando, las explicaciones que nos damos sobre los temas que enfrentamos. Podemos tener muy clara la meta, podemos tener muy claro el a dónde llegar, pero las explicaciones que nos damos sobre el camino pueden limitar ese llegar. Entonces estos obstáculos internos terminan siendo mucho más reales que los obstáculos externos. Por eso en coaching la herramienta principal es la pregunta, porque la pregunta permite que la persona se escuche a sí misma respondiendo. Y al escucharse a sí misma, en cierto sentido es un observador, un escucha de sus propios cuentos. Maslow nos decía, cuando la única herramienta con la que contamos es un martillo, tendemos a ver todos los problemas como si fueran clavos. Albert Einstein en algún momento dijo, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el cual fue generado. Llevemos esto a un terreno un poquitito más práctico. Este ejercicio que vamos a hacer en este momento, más allá de que lo conozcan o no, creo que tiene una gran enseñanza detrás. Y les pido por favor que me vayan siguiendo en lo que les voy a preguntar. ¿Qué es esta figura? Bueno, voy a responder por ustedes. ¿Sí? Es un círculo. Alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es la gracia? La gracia no es esa, la gracia es la segunda pregunta. ¿Qué es esta figura? Muy seguramente estamos respondiendo, es un rectángulo. Pero ahora voy a hacer una pregunta más a fondo. ¿Esas dos figuras son iguales o son diferentes? Muy seguramente nuestra respuesta es, son diferentes.
Y si yo preguntara por qué, me dirían, bueno, porque una es un círculo y la otra es un rectángulo. Desde la lógica tenemos toda la razón. Pero ¿qué tal si yo les dijera son iguales? Que en realidad son la misma figura. Podríamos pasar aquí horas discutiendo si son iguales o no son iguales. Pero muy seguramente ganaría los que dicen, no, no son iguales. Un círculo es una cosa, un rectángulo es otra cosa. Entonces la pregunta de fondo es, ¿desde dónde estamos discutiendo? Porque si viéramos esta figura desde otra perspectiva, nos daríamos cuenta que en realidad es un cilindro. Lo que pasa es que la figura de la izquierda, ¿sí? Esta, es un cilindro visto desde arriba. Y esta es un cilindro visto de lado. La tercera figura es la que nos clarifica que las dos anteriores son la misma figura. Pero más allá de lo divertido o no que podría ser lo que acabamos de hacer, vamos al fondo. Cuando yo dije la primera figura es un círculo, ahí había un metamensaje detrás. Y el metamensaje es que el mundo es de dos dimensiones. Entonces, si yo me digo es un círculo, también me estoy diciendo el mundo es de dos dimensiones. Entonces, cuando me preguntan qué figura es la segunda, respondo desde un mundo de dos dimensiones. Por ende, es un rectángulo. Entonces, cuando me preguntan que si esas dos figuras son diferentes o son iguales, pues mi respuesta es que son diferentes y desde la lógica tengo toda la razón. En un mundo de dos dimensiones. Pero en realidad el mundo es de tres dimensiones. Lo que pasa es que como yo me dije a mí mismo que era de dos dimensiones, no logro ver el cilindro. Pero todo empieza cuando usé la palabra círculo, porque no solo al decir círculo estaba hablando del objeto, estaba hablando de cómo interpreto el objeto. Entonces, eso es lo que nos sucede muchas veces. Con la manera como nos explicamos algo, y sigo con la metáfora, generamos un mundo de dos dimensiones que nos quita recursos y nos quita posibilidades, cuando en realidad el mundo es de tres dimensiones. Nuestros amigos los árabes dicen, el que se pregunta a sí mismo y se contesta a sí mismo tiene por maestro un idiota. Muy seguramente se refieren a lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Qué explicaciones nos estamos dando sobre los problemas que estamos enfrentando? El coaching es ayudar a una persona a ver las cosas diferente. Pero realmente, ¿qué tan diferente las estamos viendo? Muchas veces decimos, generé tres ideas o tres alternativas sobre X situación. Pero ¿realmente son tres alternativas diferentes o son tres variantes de la misma alternativa? Porque las alternativas dependen de los filtros desde donde estoy mirando la situación. En este caso, ok, generé tres maneras diferentes, pero si nos damos cuenta, las tres en realidad son iguales, son tres peces. Entonces, en cierto sentido, estoy limitado por el concepto pez, si siguiéramos la metáfora. Es un proceso mental del cual no nos damos cuenta y mucho del aporte del coach es ayudarle al coachee a darse cuenta cuáles son los patrones mentales que le están limitando el cómo está enfrentando las situaciones. Por ejemplo, cuando una persona toma decisiones, ¿desde dónde las está tomando? Vamos a profundizar un poquito en esto. Imagínense que yo estoy tomando una decisión, ¿sí? Y en algún momento, por mi explicación, y acordémonos siempre del círculo y el rectángulo, creo el concepto manzana, pero aquí el concepto manzana
es la conclusión de la explicación que doy sobre algo. Entonces, desde ese momento ya no cuestiono si es o no una manzana. Ya la veo como manzana. Y al verla como manzana, ¿sí? En cierto sentido, no la puedo ver como otra cosa. Y todas las explicaciones que busque y todas las alternativas que busco son desde el hecho de que lo que estoy enfrentando es una manzana. Y todos los planes de acción que arme son sobre la base de que es una manzana. Y acuérdense que manzana es la conclusión errada y limitada de la situación que estoy enfrentando. Entonces, puedo analizar la situación, puedo armar un plan de acción de cómo resolverlo, pero desde el hecho de que es una manzana. Y lo más interesante es que entre más me explico las cosas, más quiero a mi manzanita. Y adoro a quienes opinan lo mismo que yo de que es una manzana. Y refuerzo el concepto de que es una manzana. Cuidado con los que dicen que no es una manzana. Normalmente, lo que sucede en un proceso de coaching es que bajo X y Y técnicas hacemos que la persona se dé cuenta que en realidad de pronto no era una manzana, sino que manzana es la conclusión de una explicación que no está ayudando. En cierto sentido, ponemos a la persona de observadora de sus propias explicaciones. Y cuando logramos mostrarle ese patrón que lo llevó a concluir que es una manzana, entonces se produce un efecto bien interesante en donde la persona observa sus propios patrones y es donde empieza a llegar a conclusiones más de fondo y donde puede empezar a encontrar otro tipo de explicaciones que le permiten generar otro tipo de alternativas que le permiten llegar a otro tipo de resultados. Y llega un momento en que la misma persona se da cuenta que esa explicación era limitante y que el explicarlo como manzana era lo que no le dejaba avanzar. Es como la persona que está buscando sus gafas, sus anteojos, y se agacha, los busca debajo de la mesa, debajo del asiento, en todos los rincones. Pero ¿por qué no encuentra sus anteojos, sus gafas? Bueno, pues muy sencillo, porque no las ve, porque las está buscando sin anteojos, sin gafas. No ve las gafas porque las está buscando sin gafas. A eso es a lo que me refiero con explicaciones que nos limitan. Entonces, si realmente queremos hacer un trabajo con la persona y ayudarle a que desenmarañe ese cuento que no le está ayudando, ese cuento limitante, hay que ayudarle a ver los patrones y hay que jugar con esos patrones. Dicen que la risa es un darse cuenta. Y es muy interesante en un proceso de coaching cuando logramos que alguien se ría de sus propias explicaciones. De eso es de lo que se trata, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Y entonces las trampas mentales son esas explicaciones que nos damos, que tienen ciertos patrones detrás, que hacen que lleguemos a conclusiones erradas que parecen ciertas y que son las que limitan nuestras opciones frente a un problema. Este trabajo, lo que les voy a comentar ahora, viene de un autor que se llama Rolf Dobelli. ¿Sí? Tiene un libro espectacular, el libro se llama El arte de pensar, 52 errores de lógica que es mejor dejar que cometan otros. Acaba de sacar la segunda parte que se llama El arte de actuar, muy interesante también. Pero el actuar depende del pensar. Lo más interesante de Rolf Dobelli es que él no es un filósofo, él es una persona que se dedica a hacer inversiones en la bolsa de valores. Y todos estos errores de lógica los ha sacado y los ha extrapolado un poco de cómo las personas deciden o no invertir su dinero, y es bien interesante. Y cómo tienen grandes pérdidas y generan patrones mentales que les ayudan a tomar decisiones que luego son las que ocasionan esas grandes pérdidas.
Entonces él asocia un poco el tema de las trampas mentales con el tema de cómo enfrentamos situaciones tan concretas como invertir el dinero. Aquí no vamos a hablar de invertir el dinero, pero sí vamos a hablar de las explicaciones que nos damos que nos pueden estar ayudando o limitando los problemas que estamos enfrentando. Por ejemplo, lo que él llama el sesgo de la supervivencia. ¿Sí? Sesgo entendiéndolo como una explicación que hace que yo me autoengañe en cierto sentido. Entonces, por ejemplo, dice, los éxitos generan mayor visibilidad en el día a día que los fracasos. O sea que sobreestimamos la perspectiva del éxito. El que yo cierre los ojos y me ponga una venda que me tape los ojos y atraviese una autopista con los ojos cerrados y llegue al otro lado sin que me atropellen, no fue un éxito. No es que soy muy bueno, es que tuve demasiada buena suerte. Y mi gran error sería querer repetir ese caminito, porque la probabilidad de que la buena suerte se repita y la tremenda buena suerte que tuve es muy baja. Ese sería un buen ejemplo de cómo a veces sobredimensionamos pequeños éxitos cuando fueron éxitos totalmente casuales que nada tuvieron que ver con la estrategia que seguí para llegar a ese resultado. ¿Cuántas veces nos va bien porque no nos fue mal? No porque hicimos las cosas bien. ¿Cuántas veces generamos un gran contrato comercial, pero no tanto por el valor que tiene lo que vendemos nosotros, sino porque muy seguramente fue por los errores de nuestra competencia? O sea, a lo que quiero llegar es, muchas veces el éxito no necesariamente depende de la estrategia que seguí para conseguir ese éxito. Entonces, el sesgo de la supervivencia es sobredimensionar el resultado sin revisar si la estrategia a seguir fue la que generó ese resultado o hubo algún tipo de variables que influyeron en el resultado, variables que no solo muy seguramente no se van a repetir, sino que no están dentro de mi ámbito de control. Por eso aquí un poquito la recomendación, ¿sí? Y a veces nos van a llegar coaches que sobredimensionan sus éxitos, ¿sí? En cierto sentido que se autoengañan a sí mismos. Y es bueno ayudarles a ver situaciones similares donde no se dio ese éxito, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí un coach me llega y me dice, mira, me fue muy bien y logré esto y logré aquello, una pregunta es, bueno, ¿y qué hiciste para lograrlo? Otra pregunta que le hago es, ¿qué pudo salir mal? O sea, el que todo haya salido muy bien no quiere decir que todo estuvo bien, quiere decir que el resultado fue bueno. Entonces, siempre es importante ayudarle a la persona a darse cuenta, aunque haya habido un gran éxito, que no necesariamente ese éxito se debió a lo que hizo, se pudo deber a otro tipo de factores. Otro sesgo similar, que lo llaman el sesgo del autoservicio, tiene que ver a cómo explicamos nuestros éxitos. Normalmente cuando nos va bien, siempre tendemos a creer que fuimos nosotros los que provocamos ese éxito y sobredimensionamos nuestro rol en la situación. Y cuando nos va mal, ahí sí empezamos a ver cuáles fueron los factores externos que influyeron en que nos fuera mal. Y es un fenómeno bien interesante. Si nos va bien fue gracias a nuestra capacidad. Y si nos va mal, fue culpa de otros o de factores que estaban fuera de nuestro ámbito de control. En términos gerenciales es bien interesante, por ejemplo, cuando uno trabaja con los gerentes y se habla de las disculpas que las personas damos, de por qué las cosas no suceden. La disculpa no es otra cosa que una explicación basada en un hecho cierto.
O sea, cuando una persona dice, no puedo ir porque está lloviendo, si vemos para la ventana está lloviendo. La disculpa siempre tiene un hecho cierto. Entonces, siempre hay elementos externos que yo puedo usar como justificantes de por qué algo no está sucediendo o no va a suceder. Pero curiosamente, cuando nos va bien, sí fuimos nosotros los que lo logramos. Entonces, aquí ayuda mucho preguntarle al coachee por las acciones específicas que siguió en momentos específicos del proceso para que él se dé cuenta, por ejemplo, qué se pudo haber salido de control en cierto momento del proceso, qué otras variables influyeron que no tenían que ver con su capacidad, qué cosas inclusive logró que no era consciente que las estaba logrando. Recordemos que aprender quiere decir darnos cuenta y desde ese darnos cuenta generar comportamientos más efectivos frente a un resultado deseado, frente a una meta. Lo que buscamos en coaching es que la persona sea consciente, que ese aprendizaje sea consciente, que sea autónomo, o sea, que sus estrategias exitosas sí dependan de él y que sea sostenible en el tiempo. Muchas veces cuando alguien logra algo y nos damos cuenta que las variables que influyeron no necesariamente son las que la persona controla, una de las cosas que podemos hacer es pedirle que lo repita. O sea, si él cree que lo logró gracias a sus méritos, tendría que poderlo repetir. Porque ya el lograr algo varias veces quiere decir que sí está bajo mi control. Otro fenómeno que se da bastante es el creer que porque estamos actuando estamos avanzando, y no necesariamente es así. Muchas veces estamos activos, estamos dando vueltas, somos como una especie de trompo que entre más avanzamos, más nos enterramos. Entonces, y esto tiene que ver con el coaching mismo. La persona siempre quiere resolver las cosas acelerando. Y muchas veces las cosas se resuelven frenando para revisar cómo estamos acelerando. Si yo me perdí en un barrio que no conozco y me perdí y no sé cómo salir, bueno, hay diferentes maneras de salir. Por ejemplo, puedo, bueno, obviamente en mi ejemplo no tengo acceso a un GPS. Entonces, ¿cómo puedo hacer que estoy perdido en un barrio? ¿Cómo puedo hacer para salir? En una tienda de alguien del barrio, preguntarle por dónde es la salida. Puedo también, no sé, buscar un taxi y seguirlo, preguntarle a alguien. Puedo bajarme del auto y subirme a un puente peatonal para ver si desde arriba se ve algún punto de referencia, etcétera. Pero lo interesante de todas estas soluciones, más todas las que encontremos, es que todas implican frenar. Entonces, una de las cosas que a veces es bueno ayudarle a nuestro coach, a nuestro cliente, es a darse cuenta que no necesariamente el hacer por hacer lleva a resultados, sino que ese hacer tiene que ser consciente, tiene que ser autónomo, tiene que ser sostenible y tiene que ser dirigido como con cierta, yo lo llamaría, conciencia de para qué estoy haciendo eso. No es un hacer por hacer. Y algo bien interesante es cuando al coach le preguntamos, bueno, ¿y qué deberías dejar de hacer para lograr lo que quieres lograr? Otra faceta de esto es preguntarle, oye, ¿y qué estás haciendo para no lograrlo? Porque aquí es meter un indicador en el cual no es la acción por la acción, sino la acción en función del avance hacia el resultado. Y muchas veces este tipo de preguntas pueden ayudar a que la persona se dé cuenta que
haciendo menos puede lograr más, inclusive dejando de hacer ciertas cosas. Otro fenómeno del que habla Rolf Dobelli, y tiene mucho que ver aquí sí con inversiones de dinero, él lo llama la trampa de empeorar antes de mejorar. ¿Cómo funciona? Eh, a veces usamos frases como la mayor oscuridad es el preludio de que ya viene la luz. Después de la tormenta sale el sol, etcétera. Entonces, cuando algo no está funcionando, lo justificamos como si fuera parte de un ciclo en el cual todo lo que baja después va a subir. ¿Sí? En la metáfora es válido. ¿Sí? Después de la tormenta sale el sol. Sin embargo, en la realidad no siempre después de la tormenta sale el sol. De pronto, después de la tormenta viene una tormenta mayor. A lo que quiero llegar con esto es que el que algo esté mal no necesariamente quiere decir que va a mejorar si no hacemos algo específico para que mejore. A veces no estoy logrando algo y digo, bueno, me voy a dar un mes más para lograrlo. O sea, amplío el plazo de tiempo para lograrlo, pero sigo haciendo las mismas cosas. Entonces, el hecho de que haya más tiempo para lograrlo no quiere decir que solo porque hay más tiempo lo voy a lograr si no hago ajustes en ciertas acciones. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es que si algo va de bajada, no necesariamente después va a ir de subida, si no hago algo específico para que vaya de subida. O sea, también hay situaciones en las que primero se baja y luego se sigue bajando y luego se sigue bajando y nunca suben porque no estoy haciendo la acción correcta para que suban. La falacia del costo irrecuperable. Muchas veces invertimos demasiado en algo, tiempo, esfuerzo, recursos, dinero. Vemos que no está funcionando y al ver para atrás y ver todo lo que hemos invertido, decimos, no, hay que justificar esta inversión. Ya le he metido mucho tiempo, esfuerzo, energía, dinero, por ende debo continuar. Pero miremoslo desde el sentido común. ¿Sí? Si es una mala inversión, va a seguir siendo una mala inversión. Y el hecho de que ya haya perdido X dinero, esfuerzo, tiempo, no es justificante para que lo siga perdiendo. Entonces es bien interesante porque la decisión de seguir o no en algo la tomamos en función de lo que hemos invertido en ese algo y no de la estrategia correcta para lograrlo. Mientras mayor sea el costo de algo, y costo en un sentido amplio, más fuerte será la presión por continuar en eso. A veces ayuda la pregunta, bueno, ¿y qué es lo peor que podría suceder si dejas de hacer eso? ¿Qué te asegura que algo va a cambiar? ¿Qué vas a hacer para que cambie? No solo cuánto has invertido, porque la pregunta cuánto he invertido me genera una especie de, si lo vemos de otro punto de vista, de sentimiento de culpa para seguir ahí. Este es interesante también. Se llama la ilusión del cuerpo de nadador. ¿Por qué se llama así? Hay personas que cuando vemos esos grandes atletas, y en este caso los nadadores, hay personas que dicen, wow, voy a nadar para tener un cuerpo como el de ese nadador. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que ese nadador logró esa musculatura por nadar mucho. De pronto es al revés.
gracias a esa, digamos, complexión física, es que es un gran nadador. O sea, lo que quiero llegar, y aquí haciéndole honor al buen Albert Einstein, el que yo sea despistado, dicen que él era muy despistado, el que yo sea despistado no me hace genio. El que yo nade mucho no necesariamente va a hacer que yo alcance la musculatura de un buen nadador, cuando más bien es al revés. A lo que quiero llegar con la ilusión del cuerpo de nadador es cuántas veces estamos confundiendo la causa y el efecto, ¿sí? Y creemos que por hacer algo de cierta manera vamos a lograr un resultado, cuando esa no es la causa, sino ese es el efecto. En cierto sentido, nos engañamos a nosotros mismos. Otro podría ser de los que ha hablado Belli, estamos hablando de los principales, lo que él llama el efecto del exceso de confianza. Y esto tiene que ver con explicaciones que damos que desde la lógica suenan muy bien, y entonces perdemos la capacidad de observar lo que nos dice la realidad frente a lo que vamos a enfrentar. O sea, nuestra explicación es tan argumentada que en cierto sentido nos terminamos engañando a nosotros mismos. Hay un libro muy recomendable que se llama ¿Por qué las personas inteligentes hacen cosas estúpidas? Es un libro espectacular de Editorial Granica. En ese momento no recuerdo el autor. Y una de las cosas que cuenta ese libro es que las personas muy inteligentes generan tal capacidad discursiva que terminan engañándose a sí mismos y terminan creyéndose sus propios cuentos. Y van perdiendo la capacidad de ser retroalimentadas por la realidad. Y si además tienen una serie de éxitos acumulados, les vayan generando una especie de ceguera contra hechos de la realidad que están demostrando que por ahí no es el camino, o explicaciones de terceros y recomendaciones de terceros que como que no entran, como no entran dentro de nuestra lógica y como en cierto sentido van contra nuestras propias explicaciones, tendemos a no escucharlas. Y una de las premisas de este libro es que las personas muy inteligentes son las que cometen los más graves errores, porque son menos previsivos, se cuidan menos y llegan a generar un tremendo exceso de confianza. Estos son algunos de los principales trampas mentales de las que habla Rolf Rovelli. Hay algunas otras. Sin embargo, en este momento me gustaría hacer un stop para escuchar comentarios, preguntas de lo que hemos hablado hasta ahora y también para hacer una práctica sobre este tema. Entonces, me encantaría escucharlos. Perfecto, entonces las personas que tengan el micrófono activo pueden levantar la mano y con gusto le damos acceso para que conversen e interactúen con Ricardo. O si desean hacer la pregunta escrita, también lo pueden hacer y las leemos. A ver, Elvira levantó la mano, vamos a ver si tiene su micrófono activo. Buenas noches, Elvira. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Te escuchamos. ¿Desde dónde te conectas? Bogotá, Colombia. Oh, bienvenida y saludos a nuestros hermanos de Colombia. Gracias. Dentro de todas esas trampas que está hablando Ricardo, me llama la atención, indudablemente todo el tema del coach es una habilidad que se va desarrollando, ¿cierto? Pero cuando escuchamos a nuestro coach, ¿en qué momento podemos empezar como a cuestionarle esa trampa? ¿Cierto? Para no caer en el error de estar cuestionándola toda.
a todo momento, sino cómo poder identificar en qué momento él se está echando el cuento que no debería, ¿cierto? Está cayendo en una de esas trampas. Ujú. Eh, buenas noches. Mira, tengo un pequeño problema de sonido y se fue un poquito como la voz, no escuché bien tu pregunta. Olvi, si por favor me puedes resumir la pregunta, por favor, porque no se escuchó bien. Entonces, si me puedes, por favor, resumir la pregunta, porque se perdió un poquito el sonido y no la escuché bien. Sí, sí, perfecto. La pregunta era cómo identificar las trampas en las que está cayendo el coachee. En un resumen. O- ok, a ver, si bien entiendo la pregunta es cómo identificar como las creencias limitantes o las posibles trampas mentales ¿Cómo en identificar las que está cuando el cayendo coach el está coaching. cayendo en ¿Esa es la esas trampas? pregunta? ¿Cómo identificar cuando el coachee está cayendo en esas trampas? Pues el objetivo no es cuestionarlo todo, pues. Ok, ¿Ok? ok, ok. Bueno, sí, entiendo bien la pregunta. Creo que tiene que ver, primero, con el tipo de preguntas que le hacemos, indudablemente, pero creo que hay que aprender a escuchar qué es lo que la persona dice detrás de lo que dice. A veces tendemos como a perdernos en demasiados detalles de lo que el coaching nos está comentando, cuando en realidad los detalles aquí no son importantes. Lo importante son como ¿cómo diría? Como las relaciones que está haciendo entre una cosa y otra. A ver, voy a poner algunos ejemplos. Eh, en el ejemplo de hace un rato, cuando la persona dice, no puedo ir porque está lloviendo. Bueno, aquí la expresión porque yo la uno a la expresión no puedo, ¿sí? Entonces, no puedo ir es un verbo, no puedo hacer tal cosa, lo que sea, porque. Entonces, muy seguramente después del porque viene un hecho que es cierto. ¿Qué es lo que hago yo ahí como coach? Le hago una pregunta del estilo, ¿cómo podrías ir aún lloviendo? Entonces, la construcción de mi frase rompe el cuento que él me está contando, que si se dan cuenta es un cuento causa-efecto, porque en el fondo la persona que dice no puedo ir porque está lloviendo, en el fondo lo que está diciendo es, porque está lloviendo, entonces no puedo ir. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando yo estoy escuchando lo que el coachee dice, lo que estoy escuchando es las relaciones que genera entre las diferentes cosas que he detallado de lo que me está diciendo. Inclusive yo no tengo la mente puesta en el sesgo en su explicación, qué tipo de sesgo es, de los que yo estoy comentando aquí, que comenta Rolf Dovelli. Porque creo que eso me sacaría un poquito del foco de la escucha en ese momento. Sí es bueno tener esas distinciones, como las que estamos comentando aquí en la conferencia, pero en realidad creo que lo que hay que fijarse es en las explicaciones que el coach está dando, qué está enlazando con qué y eso a qué conclusión lo está llevando y esa conclusión qué tan limitante es o no. Entonces, hay dos grandes tipos de explicaciones de las personas. Unas son causa-efecto, o sea, por tal cosa, entonces tal cosa. ¿Sí? La primera siempre será cierta, porque A, entonces B. El A siempre tendrá algo de cierto, pero donde está la limitación es en el entonces B. Por eso las preguntas son del estilo de ¿cómo puedes hacer B sin A o hacer B a pesar de A?
Otra cosa que hacemos las personas a veces se llama igualación. ¿Y qué es igualar? Porque algo fue de cierta manera, creemos que sigue siendo de esa manera. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien dice, no me llamó, entonces no me quiere. O sea, estoy igualando el hecho de que alguien no me llamó con el hecho de que no me quiere. Muy seguramente el origen de eso es porque alguna vez, cuando yo andaba peleada con esa persona, no me llamaba. Pero si nos damos cuenta, la expresión, el hecho de que la persona no me llamó, lo único que quiere decir es que no me llamó. Todo lo demás son cuentos que yo me estoy contando. Es más, no me llamó ni siquiera es igual a no me llamó. No me llamó es igual a yo no sé si me llamó. De pronto me llamó y yo no escuché la llamada. Entonces, a lo que quiero llegar y un poquito, ya la respuesta es que no necesariamente tienes que ponerle una etiqueta a cada una de las cosas que la persona dice para ver qué tipo de creencia limitante es, etcétera, porque te perderías del foco de lo que te está diciendo, sino más bien es como ver como los patrones que va generando en su explicación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho usar frases incompletas. Por ejemplo, la persona que dice, no, realmente sí quiero hacerlo. Y entonces yo le digo, pero, para ver qué responde. Se llaman frases incompletas. Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, porque desde el punto de vista de lógica del lenguaje, después del pero siempre vendrá la verdadera razón. ¿Sí? Entonces, si yo a la conversación del otro le meto un pero, lo estoy llevando a que me hable de cuál es el verdadero obstáculo de por qué no está haciendo algo cuando sí quiere hacerlo. La otra manera es hacerle una pregunta más directa del estilo de, bueno, entonces, ¿qué te lo impide? Otra manera sería hacerle una pregunta del estilo de 1 a 10, ¿qué tan seguro estás de lo que me estás diciendo? ¿Sí? Entonces, hay diferentes maneras, pero el punto, vuelvo a lo mismo, es, yo no estoy interpretando lo que la persona me dice, ni encasillando lo que la persona me dice dentro de todos estos diferentes sesgos que estamos comentando, porque entonces tendría la mente en ir generando categorías de lo que me está diciendo y no en estar escuchando lo que me está diciendo. Sino más bien lo que estoy viendo es como la lógica detrás de sus explicaciones y a qué conclusiones va llevando, y ahí es donde empiezo a meter preguntas que considero que a la persona le ayuden. Por ejemplo, contraejemplos, ¿sí? Cuando la persona dice, es que Juan nunca me escucha. Bueno, cuéntame algún momento donde Juan sí te escuchó. O sea, lo estoy llevando a contraejemplos, le estoy rompiendo ciertas generalizaciones con base en contraejemplos. Entonces, normalmente así es como se trabaja con este tipo eh, con este tipo de explicaciones limitantes. Va por ahí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Aquí Gonzalo Toledo, bueno, inicialmente nos dice que el libro se llama ¿Por qué las personas inteligentes cometen estupideces? Y es de Pablo Legrenzi. Y seguidamente indica, entiende que el desafío de nosotros como coach es no traspasar nuestras propias trampas y limitaciones al coachee. Las limitaciones nuestras pueden explicar la problemática de nuestro coachee y podemos empatizar con sus problemas y hablar de lo que yo haría y caer en sugerir el qué hacer y no en el de nuestro coachee descubra lo que es mejor para él. Entonces, la pregunta específica es cómo abstraerse de nuestras limitaciones como coach y hacerlo desde el consciente. Ajá. Disculpa, ¿me puedes repetir la última frase, por favor? Sí. La pregunta es, Mil disculpas, pero tengo un problema de... Sí. no te preocupes, la pregunta es, ¿cómo abstraerse de nuestras limitantes como coach y hacerlo desde el consciente? Ujú. ¿Sí? Sí, mil disculpas, por alguna razón
técnica que no entiendo, se va el sonido de lo, ustedes sí me escuchan muy bien, pero se va el sonido de lo que se escucha. Entonces, si es posible, agradecería la pregunta por escrito, la pregunta resumida y por escrito para poderla contestar, porque se me está yendo un buen porcentaje de las frases que estás usando. Qué pena, pero algo pasa que ustedes me escuchan muy bien, pero yo no los escucho muy bien. Ya te la estoy enviando por el mensajería interna del mismo GoToWebinar. Indícame si te llegó. ¿Lo viste, Ricardo? Donde dice chat. Sí, sí, eh, sí, estoy escuchando, pero está muy alternado el sonido, entonces no puedo escuchar la Te la- pregunta. Entiendo que tenemos, exacto, entonces déjame, veo la pregunta. Ok, entonces, sí, déjame ver, veo la pregunta por escrito, mil disculpas. La pregunta es, ¿cómo abstraerse de nuestras limitantes como coach y hacerlo desde el consciente? Muy interesante tu pregunta, ¿sí? Creo que tiene muchas, digamos, muchas variantes, muchos elementos para comentar. Yo iría a uno muy práctico. A ver, definitivamente, así como la otra persona genera una serie de explicaciones que le pueden estar limitando, pues yo también genero explicaciones sobre esas explicaciones. O sea, porque yo no soy una máquina, yo coach, no soy y tampoco estoy exento de poder caer en explicaciones limitantes sobre las explicaciones limitantes del otro. Algo que a mí personalmente me ayuda mucho es una especie de ancla que es ser consciente de lo que yo estoy pensando sobre lo que el otro me está diciendo, pero a su vez no actuar desde ahí. En cierto sentido, es como que lo que estoy pensando sobre lo que el otro me dice en la conversación de coaching, yo lo coloco, imagínense que al lado mío tuviera una especie como de cuerda de lavar ropa. Y entonces, en cierto sentido, lo que yo pienso sobre lo que el otro me dice es como la ropa que estoy lavando. Entonces la cuelgo ahí. Y la tengo ahí, la observo. O sea, yo sé que pienso eso. Yo sé que mi explicación sobre lo que el otro dice es esa. Pero como ya soy consciente de que esa es mi explicación, en cierto sentido mi filtro, entonces no lo dejo filtrar desde ahí. Sí, o sea, a lo que quiero llegar es que la manera, si entiendo bien tu pregunta, de abstraerme de mis propias limitantes o de mis propias creencias sobre las creencias del otro, es concientizarlas, ser consciente que estoy creyendo eso, pero no actuar desde ahí. Lo voy a llevar a otro contexto a ver si queda un poco más claro. Es como cuando alguien dice, o yo mismo digo, esa persona no es muy confiable. Ok, creo que esa persona no es muy confiable, pero no puedo actuar desde el hecho de que no es confiable y llamar a la policía para que la metan a la cárcel, porque en el fondo esa persona no ha hecho nada. Entonces, soy consciente de que creo que esa persona no es confiable, por ahí tengo ciertas previsiones, pero sigo actuando como para ir calibrando y validando cómo esa persona va respondiendo a ciertos estímulos, pero no actúo desde esa persona no es confiable. A su vez, ese es un foco rojo que lo tengo en cuenta. Entonces, es como que sé que pienso eso, sé que siento eso, ¿sí? Pero no actúo desde ahí. Gonzalo está comentando y me encanta lo que estás diciendo. Yo escribo frases en un cuaderno de mis reflexiones para visualizar que esto y lo hago para hacerlo más visibles para mí. Me parece excelente lo que estás haciendo, Gonzalo. A veces un poquito la dificultad eh, es poder escribir esas frases en un cuaderno durante la misma sesión. ¿Sí? Creo que es más un proceso como de autorreflexión y me parece muy válido. Durante la sesión sería un poquito difícil. De por sí en una sesión no hay que tomar demasiadas anotaciones, desde mi perspectiva, anotar solo palabras muy claves, ciertos patrones de lenguaje de lo que el otro está diciendo. Ahora, si me da tiempo de anotar mis propias, llamémoslo así, explicaciones sobre sus explicaciones, sería,
sería sensacional. Esto me lleva a un tema más de fondo. Y creo que los coaches tenemos que aprender a ser autocríticos en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y es ser muy conscientes de qué creencias nos generan las explicaciones de los coaches, qué explicación y qué tanto metemos, como decía un coach por ahí, qué tanto metemos nuestra historia en la historia del otro. Una de las, no quisiera meterme mucho por este tema, pero una de las grandes diferencias entre hacer coaching y muchos modelos terapéuticos no es tanto lo que pasa lo que pasa en el coachee o en el cliente con mis preguntas, sino lo que pasa en mí con las respuestas del cliente. O sea, normalmente en muchos modelos terapéuticos, la respuesta del otro, el que escucha la respuesta, el terapeuta, encasilla esa respuesta dentro de ciertas categorías, dentro de ciertas explicaciones, para desde ahí intervenir. Normalmente, desde el coaching, no hay ese proceso mental de parte del coach de encasillar las respuestas del coachee dentro de categorías o dentro de explicaciones, sino que es más un escuchar, es un escuchar desde y por eso es muy recomendable no escuchar el contenido de lo que está diciendo, sino, yo no escucho el contenido del cuento, sino que trato de escuchar es cómo me cuenta el cuento, para poder detectar patrones de pensamiento y patrones de lenguaje que son los que me permiten ayudarle a la persona. Voy a poner un ejemplo. Cuando la persona dice, sí, eso podría hacerse. Entonces yo ahí que escucho, primero que dice podría, no dice puede. Y además es una frase donde no hay un sujeto, porque está diciendo eso podría hacerse. No está diciendo yo puedo hacerlo o yo lo voy a hacer. Entonces, esa frase me está diciendo, y sin necesidad de entrar a interpretaciones sofisticadas, que en algo la persona no está segura frente a lo que está diciendo que podría hacer, porque ni siquiera se involucra en la frase. Entonces, puedo usar ahí una pregunta termómetro del estilo de 1 a 10, ¿qué tan seguro estás de? O bueno, o lo que se llama reimplicar a la persona. ¿Y qué vas a hacer tú para que eso sea posible? Etcétera. Ya, eso ya son como maneras de intervenir. Pero el punto, y siguiendo un poquito la línea de lo que ustedes, de lo que están comentando, es ser muy, muy consciente, y esto es un proceso de autoobservación, de qué provocan en mí las explicaciones del otro. Porque así como el otro tendrá sus trampas mentales, yo tengo las mías. Y si yo noto que las explicaciones del otro me están llevando a demasiadas explicaciones y estoy metiendo mi historia en la historia del otro, quiere decir que yo tengo algo que trabajar conmigo mismo y debo buscar mi propio espacio para trabajarlo. O sea, si me sucede demasiado el meter mi historia en la historia del otro, quiere decir que yo también necesito cierto apoyo. Pero debo buscar gente donde trabajarlo, porque en ese momento yo estoy para el cliente, no el cliente para mí. Va un poquito por... Me gustaría llevar esto a un terreno muy de nosotros mismos. Entonces, los invito a hacer un pequeño ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Si quieren cerrar los ojos, ayuda, ¿sí? En este momento no voy a mostrar ningún slide, ninguna diapositiva. Si quieren cerrar los ojos, ayuda, ¿sí? La pregunta es, o mejor, recuerda o trae a tu mente una situación, puede ser reciente o no, donde cometiste un gran error. O sea, donde la manera como hiciste algo provocó un resultado no deseado de un tremendo impacto negativo para ti mismo o para otros. O sea, donde la realidad
te demostró, ¿sí?, que tu estrategia fue totalmente equivocada. Muy seguramente, ¿sí?, es algo ya superado, o algo a lo que ya te adaptaste, los efectos que produjo ese gran error. Pero me gustaría llevar esto a otro terreno. Revisa un poco cuáles fueron las principales que generaron ese resultado no deseado. ¿Cuáles fueron las cosas que, las principales, las de más impacto que hiciste, que lograron o que influyeron en mayor medida en ese resultado? Y piensa también cuáles fueron las que no hiciste. Las que, si esto volviera a suceder, hubieras hecho diferente. Hubieras hecho radicalmente diferente. No estamos buscando sentirnos culpables ni nada por el estilo. A lo que quiero llegar es algo mucho más a fondo. ¿Cuál fue la explicación que te diste a ti mismo que hizo que decidieras hacer esas acciones que produjeron el resultado no deseado? O sea, ¿cuál era la manera como explicabas esa situación que hizo que generaras esas acciones que generaron esos resultados? Muy seguramente pudieron ser cosas tan aparentemente sencillas como: yo puedo, esto está controlado, lo que va a suceder es esto, etcétera. Entonces, el punto es, vamos para atrás. ¿Cuáles fueron las principales acciones que provocaron ese resultado no deseado? Ahorita ya no pienses en el resultado, ese ya lo viviste, ya lo superaste, ya lo entendiste, ya te adaptaste. No. ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Y desde qué mapa decidiste hacerlo así? Si logras ubicarte en el momento en el cual decidiste esa estrategia, esa acción, poner en práctica esa idea, esa manera de resolverlo, ¿cuál era la explicación que te dabas? ¿Cuál era la explicación que te dabas a ti mismo que generó esa acción? Si logras encontrarla, concientizarla, vas a descubrir algo muy, muy interesante sobre ti mismo. Si quieres convertir una derrota en una victoria, conviértela en aprendizaje. Paul Václavic decía: el pasado no es otra cosa que cómo nos contamos a nosotros mismos nuestro propio cuento. El evento, el impacto del evento, ya está, es el que es. El aprendizaje que te dejó depende de que recorras ese caminito al revés. ¿Qué fue lo que hice conscientemente? Y cuando digo conscientemente no me refiero consciente de que iba a cometer un error o consciente de que iba a provocar un resultado no deseado. No, más bien, ¿cuál fue la premisa que generó que conscientemente siguiera un camino que me llevó a donde no era?
¿De dónde partí? ¿Desde qué premisa partí? ¿Desde qué creencias fundamentales partí para haberme equivocado así? Si logramos llegar ahí, el aprendizaje que nos va a dejar esa situación va a ser mucho mayor que las consecuencias negativas que pudimos haber vivido en su momento. Y muy seguramente, eso que encuentras, eso que encontraste, esa frase, esa premisa esencial desde la cual partiste, te va a decir algo muy interesante sobre ti mismo. Los invito a profundizar en este tema. Los invito a revisar no solo el tema en sí mismo, entiéndase todo esto de las trampas mentales, sino, como bien comentaban ahora, a observarse cotidianamente desde dónde salen las explicaciones que nos damos sobre nosotros mismos, de por qué logramos o no las cosas. El coaching provoca autocoaching y los coaches debemos ser los primeros que tenemos que hacernos autocoaching y también, de vez en cuando, hacernos coaching. Pero y con autocoaching aquí me refiero a ese cuestionamiento permanente desde la curiosidad, ese cuestionamiento permanente de desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, desde dónde estoy decidiendo, desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy juzgando, desde dónde estoy concluyendo, pero desde la curiosidad. No desde el cuestionamiento negativo que me quita recursos, porque sería desesperante, sino desde la curiosidad, desde el conocerme un poco mejor. Y ese conocernos un poco mejor nos va a ayudar también a conocer mucho mejor los procesos de pensamiento de nuestros coaches. Creo que este es un tema de no terminar. Mi objetivo ahorita no era que se llevaran grandes respuestas, sino que las preguntas que se estén llevando sobre este tema les ayuden más que las que traían y que esto les genere esa curiosidad desde nuestra parte más infantil, en el buen sentido de la palabra, de conocernos mejor y ayudarle a nuestros clientes a conocerse mejor. Como dice por ahí Robert Dills, si tú te dedicas a enseñar o a lograr que alguien aprenda a aprender, nunca te faltará trabajo. Pues con esto terminaría. Les agradezco mucho su asistencia y me gustaría abrir si hay alguna pregunta, comentario final. Gracias, gracias, Ricardo. Bueno, vamos entonces a leer algunas preguntas también que nos han escrito a través del chat. Okay, Simón Roca dice, buenas noches, saludos de Venezuela.
Dios los bendiga y los llene de mucha salud para que sigan en esta hermosa labor. Su pregunta es, ¿qué camino debemos elegir cuando nuestra mente nos dice, elige esto porque es el camino más lógico, pero tu corazón y tu intuición piensa en tomar otro camino? ¿Lo escuchaste, Ricardo? ¿Me puedes? ¿Te la escribo? Sí, sí, por favor me puedes escribir la pregunta. Encantado de hacer algún comentario o responderla, pero como te digo, hay un pequeño problema técnico que no acabo de entender, por lo cual eh, el sonido se ve bien. Si me puedes resumir la pregunta por escrito, por favor. Sí, ya te la envié. Por la pestaña del chat. Sí, perfecto. Lo bueno es que la tecnología resuelve todo. Simón desde Venezuela, cuéntanos, Simón. Ahí está. ¿Qué camino debemos elegir cuando nuestra mente nos dice, elige esto porque es el camino más lógico, pero tu corazón y tu intuición piensa tomar otro camino? Excelente pregunta. Ah, yo siempre he pensado, yo creo mucho en la intuición, pero la paradoja está en saber si sí es mi intuición la que está hablando en ese momento, o si no estoy más como racionalizando algo y justificándolo desde una supuesta intuición. A veces ayuda, y cuando a mí en sesiones de coaching me ha sucedido que alguien tiene que tomar una decisión muy importante, ayuda, por ejemplo, decirle, si tuvieras que decidirlo en este momento, con la información que tienes, ¿qué decidirías? ¿Sí? Es una especie como de presión ficticia durante la sesión. O sea, con la información que tienes en este momento, ¿qué decides? Y después de que dice decidiría tal cosa, preguntarle, bueno, ¿en qué te basas? Y entonces ahí entra la lógica para fundamentar lo que decidió por intuición. Otra técnica que uso para ayudarle a alguien a tomar decisiones es lo que se llama en creatividad tensar la variable. Entonces, por ejemplo, la persona dice, tengo 15 días para decidir o para hacer tal cosa. Bueno, si solo tuvieras un día, ¿qué harías? Son como ejercicios para mentalmente generar escenarios más presionadores que le ayuden a la persona a sacar otro tipo de respuestas. Otra cosa que hago a veces cuando una persona está buscando opciones, tomando decisiones de acciones en temas relevantes, importantes, y dice, definitivamente lo que tengo que hacer es tal cosa. Entonces de pronto le salgo con una pregunta del estilo de, bueno, ¿y si no pudieras hacer eso, qué harías? Si por alguna razón no pudieras hacer eso, ¿qué harías? Y esto tiene que ver con que yo tengo una teoría. Cuando una persona está demasiado segura de algo, en lo que más puedes ayudarle es generarle cierto nivel de inseguridad. Nunca dejes que la persona se vaya 100% segura de que ya encontró la solución al problema y ya encontró la estrategia correcta y haciendo eso se va a acabar el problema y además ya ni siquiera va a necesitar venir a la siguiente sesión de coaching. Porque muy seguramente ese exceso de confianza viene desde un exceso de lógica. Entonces, ayuda mucho en esos casos generarle cierta inseguridad a la persona. No, ya tengo todo planeado. De pronto preguntarle, bueno, ¿y qué podría salir mal? ¿Qué aspectos de esta situación, qué elementos de todo lo que me estás diciendo no puedes darte el lujo de que fallen? ¿Y qué vas a hacer para cuidar eso? Etcétera. Y con eso hago que se vaya, le quito un poquito de seguridad a la persona, pero exactamente, vuelvo y repito, porque cuando la persona está demasiado segura de algo, pues quiere decir que desde la lógica está segura, pero no quiere decir que eso vaya a ser así. Y este tipo de técnicas
también son para que hable un poco la intuición, ¿sí? A veces conviene que la persona escriba, y me gustó mucho lo que decía Gonzalo, ¿sí? Y entonces le dejas a la persona una pregunta de reflexión muy a fondo, muy de fondo, y que escriba, ¿sí? Y que lea lo que escribió y que si quiere que te lo mande y luego lo trabajas. Esa es otra manera indirecta, ¿sí? De trabajar con la intuición. Esto con la intuición del coaching. Con mi propia intuición, creo y vuelvo a la paradoja de saber si es o no la intuición la que habla o es la lógica. Eh, creo que uno lo siente, creo que uno lo siente, creo que hay algo que te dice, me voy a ir por ahí. Y la única manera de saberlo, porque en el fondo la pregunta no es si me habla la intuición o me habla la lógica. De pronto no tengo manera de saberlo. La única manera de realmente saber que es el camino correcto, y aquí viene la gran paradoja, es recorriendo ese camino. La única manera de saber si di el paso correcto es dando el paso y viendo las consecuencias de darlo. Y esto nos puede aterrar, pero así es. O sea, las variables que controlamos de las situaciones que enfrentamos son menos de las que creemos. Y tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre y movernos dentro de esa incertidumbre para no entrar en parálisis por análisis, en solo me muevo si estoy seguro de... Porque, como me decía alguien, a veces charlaba con alguien y le decía, mira, a veces cuando uno enfrenta muchas situaciones, es como cuando estás parado en un aeropuerto o en una estación de trenes, viendo los letreros de todos los trenes que se están yendo y tienes que decidir cuál tomar. Y lo que te das cuenta es que entre más te demores en decidir, no es que tienes menos opciones, sino que las opciones van cambiando. Hay que decidir. Charlando esto con alguien de quien he aprendido mucho, me decía, mira, es todavía más complejo. Frente a una pantalla de opciones que van cambiando, entiéndase, los trenes que van saliendo. Pero en realidad no estás parado frente a una pantalla. En realidad estás parado en la banda transportadora del equipaje, que también se está moviendo. Es lo que tendría para comentar sobre esto de la intuición. Bien, ahí te envío otra pregunta, otro Las comentario de situaciones que Oscar. ¿Lo puedes sí, ver? encantado, lo escucho. Déjame ver, aquí lo tenemos. Sí, déjame ver. Dice, Oscar Buitrago, es una buena herramienta grabar con el consentimiento del coach y la sesión para después, con mayor detenimiento, me centro a analizar otros aspectos que pudiesen pasar desapercibidos. Así puedo escuchar atentamente al momento de la verdad. Oscar, en procesos de entrenamiento, de coaching, el grabar podría ser válido, grabar o filmar, que estamos hablando de lo mismo indirectamente, porque las dos personas están aprendiendo. Entonces, en procesos de entrenamiento se acostumbra mucho el filmar o el grabar para luego observarnos, ver qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor. El problema de grabar una sesión real, entiéndase con un coach real, que viene a coaching, pero que no está en un proceso de entrenamiento de coaching, sino que pues, viene a una sesión por su necesidad personal. Bueno, primero, obviamente es ilegal grabar sin autorización. Segundo, la grabación en sí misma puede generar un sesgo
y un efecto de censura, porque el coachee confía en ti, y si no, no estaría ahí sentado, y si no, no estaría abriéndose como se abre. Pero no confía en la grabadora o en la cámara, porque nunca vas a ver eh, si no hay algún tercero que después pueda verlo. Entonces, creo que el riesgo de grabar es que la grabadora o la filmadora presente en la sesión, consciente o inconscientemente, puede sesgar el que romper esa, lo que llamamos la burbuja de confianza, ¿sí? Porque vuelvo y repito, el coachee confía en ti, pero no confía en la grabadora, porque ¿quién más puede oír eso? Entonces, mi recomendación sería, sí, definitivamente autoobsérvate mucho en sesiones de coaching. Eh, Aprende de ti mismo, indudablemente, siempre podemos hacerlo mejor. El tema de no, creo que tiene un sesgo ahí fuerte, ¿no? Entonces, le podría quitar como naturalidad, fluidez a la sesión, aun cuando el coachee confíe mucho en ti. Pero bueno, es cuestión de probarlo. Bien. Bueno, ya con esa última pregunta vamos a darle cierre al webinar. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a todos los asistentes también que han estado aquí presentes el día de hoy. Pues de mi parte, encantado, Olvin, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Siempre es muy agradable estar en estas sesiones, compartir con colegas, tener la oportunidad de hablar más a fondo de temas que luego los hablamos muy superficialmente. Encantadísimos y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Ricardo, me comentan si tienes algún correo de contacto que puedas compartir. Ok. ¿Te refieres a mi contacto? Me están preguntando. Ok, con todo gusto. Estoy poniendo ahí por escrito mi mail, cualquier persona que me quiera escribir, que sigamos charlando sobre el tema, yo encantadísimo. Ah, perfecto. Rescobar, como Ricardo Escobar, rescobar arroba talentconsulting.com. Ahí lo compartimos. Encantado quien me quiera escribir, estamos entre colegas, siempre hay mucho más para aprender y por el gusto de conversar, encantados. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Quiero comentarles los próximos entrenamientos que están por iniciar justamente con Ricardo Escobar. Tenemos la certificación internacional en Team Coaching el mes que viene en el Distrito Federal en México y también en Puebla en México. Así que atento a nuestras redes y a nuestra página web hcnworld.com. Ahí están todas las fechas y los contactos. También vamos a tener la certificación internacional en coaching gerencial de la mano también de Ricardo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. E iniciamos aquí en Chile, en Concepción, la certificación internacional de coaching neurolingüístico. Y en Monterrey vamos a tener la primera certificación internacional en mentoring con Ricardo Escobar y Paul Advanter. Así que atento a todas nuestras redes como @hcnworld y nuestra web hcnworld.com. Muchísimas gracias. Atentos también que vamos a lanzar el mes que viene nuestro cuarto Congreso Internacional de Coaching y Mentoring, que se va a celebrar en octubre en la preciosa ciudad de Iguazú, de Brasil. Así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Ricardo. Hasta luego.